Dice el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La semana pasada empezamos con la meditación del capítulo 5, de 1 Corintios. Este capítulo 5 ha sido un capítulo revelador, pero también puede llegar a ser un capítulo incómodo, como hemos hablado en el reciente pasado. Este capítulo 5 es un capítulo que está acomodado, diríamos ahora nosotros, incluso providencialmente, después de que el apóstol Pablo ha hablado acerca de las dificultades que tiene la iglesia de Corinto en cuanto a la unidad. Ustedes recordarán que entonces Pablo empezó hablando a esta iglesia en Corinto de la problemática que había respecto de la unidad. Deliberadamente entonces, y así lo entendemos providencialmente, porque esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, el apóstol no empezó a hablar de la inmoralidad y después de la unidad, sino empieza hablando de la unidad, porque la unidad es determinante para que la gente en un fin común, con un mismo pensamiento, como dice Pablo, con un fundamento sólido que es Cristo, pueda sobreedificar, como también lo hemos dicho, que cada uno sobreedifique sobre este fundamento que es Cristo, y sobre este fundamento ir construyendo no solamente las cosas que debe de creer la iglesia, sino también las cosas que debe hacer la iglesia. Un asunto muy importante desde el punto de vista de la interpretación del libro completo es que el apóstol Pablo está poniendo piedra sobre piedra sobre lo que debe de hacer una congregación de la naturaleza de la congregación que está habitando en esta ciudad hostil, esta ciudad libertina como Corinto. Hemos hablado acerca de la ciudad, es una ciudad enclavada al sur de Grecia. Y además es una ciudad llena de pecado, y esta ciudad llena de pecado ha entrado a la iglesia. La gente convertida, pues, de Corinto, pues han venido a la iglesia y han traído costumbres equivocadas. Han pensado que la iglesia puede manejarse como se manejaban las cosas en el mundo. Por eso también el apóstol les ha dicho a ellos que no se hagan sabios como otros, sino entendidos de la voluntad del Señor. Él rompe con el tema de la sabiduría del mundo y se mete en el asunto de la sabiduría que solamente puede haber en el Señor. Y entonces trata pues el apóstol de meter en la mente de las personas una cosmovisión distinta, no más una cosmovisión corintia, que es una cosmovisión bastante pagana, pero una cosmovisión del reino. Y qué difícil es, porque viviendo pues en una comunidad como en la que viven, ¿cómo abstraerse de esto? Nosotros hoy día pudiésemos incluso coincidir en el pensamiento de algunos creyentes de Corinto. Decimos, ¿cómo me abstraigo? ¿Cómo me salgo del mundo si estoy en el mundo caído, vivo, trabajo, me relaciono con personas que están en el mundo? ¿Cómo le hago para vivir una vida diferente si estoy paso más tiempo con el mundo que con los creyentes? Y tristemente, decíamos algunos meses atrás, algunas personas creyentes han sido discipuladas por el mundo, y entonces tenemos conductas del mundo, no discipuladas por la palabra. Y ahí es donde justo el apóstol empieza pues a poner los puntos sobre las íes, ¿no? Empieza a poner las palabras adecuadas en una problemática de esta naturaleza, y recién sale del tema de la unidad, y entonces entra pues al tema de la inmoralidad. Hablamos de esto. La inmoralidad es un tema bastante común en Corinto, ya lo sabemos. Había gran prostitución, había cosas de esta naturaleza. Tantas cosas inmorales había que no solamente este tema del capítulo 5, que es bastante fuerte, pero también vamos a revisar en el capítulo 7 temas de inmoralidad en cuanto a las relaciones de las personas solteras, sexuales desde luego, de las personas casadas, etcétera, etcétera. Vamos a tener que revisar estas cosas cuando lleguemos al capítulo 7. Pero es un tema interesante. La iglesia tiene problemas de inmoralidad fuerte. Decíamos la semana pasada que son temas muy complicados de predicar, pero muy necesarios para la iglesia. Él empieza diciendo en el capítulo 5, que ya leímos, y solamente voy a hacer mención de 2 o 3 cosas, que dice el apóstol que escuchó. Usted recuerde que hay cartas de ida y vuelta, cartas que no tenemos. Carta de Pablo a los Corintios
Corintios de los Corintios a Pablo que no tenemos nosotros desafortunadamente ahora a la mano. Incluso se ha dicho, por ahí hay una carta perdida. Yo casi estoy seguro de que hay más de una carta perdida, pero hay una carta perdida por ahí, dicen algunos, que no sabemos dónde está, no está registrada, pero sí sabemos que la hay, porque incluso Pablo constantemente dice, en cuanto a lo que me escribisteis, tal cual cosa. Entonces damos por sentado que hubo una carta, por lo menos de los Corintios, a Pablo preguntándole cosas, preguntándole asuntos. Sabemos un poco el contenido de la carta por las respuestas de Pablo, porque dice, en cuanto a lo que me escribisteis de esto, yo les digo. Entonces, en lo que él dice, casi podemos intuir lo que estaba en aquella carta. Pero no solamente esto, sino que él quizá por una carta, o también quizá por comentarios que recibía constantemente de creyentes de Corinto, de gente de Corinto que iban a contarle algunas cosas, dice el apóstol, se oye. Por ahí se oye, dice el apóstol, de cierto se oye, y entonces pone el dedo en la llaga. Se oye que hay entre vosotros fornicación. Dice, ay, se oye esto. No está diciendo que no la haya. Da por sentado que hay fornicación porque el ejemplo que va a poner o el caso que va él a descubrir es un caso que está pasando ahí en Corinto. Dice, se oye que hay fornicación. Solamente para recordarlo, porque no quiero dedicar mucho tiempo en este contexto, es que nosotros sabemos, y lo dijimos la vez pasada, cuando hablamos de fornicación, no estamos hablando solo de una parte sexual que no le gusta al Señor, como una relación sexual entre personas que no se han casado. No necesariamente. La fornicación es el concepto completo que viene de la palabra porneía del griego. Dijimos la vez pasada, de ahí viene la palabra pornografía. Pero todas las relaciones sexuales ilícitas son fornicación. Todas. La que usted quiera. No podemos ponernos a numerar, ¿no? Porque tardaríamos muchísimo y además son denominaciones vergonzosas. Pero cualquier cosa que no sea el matrimonio, cualquier cosa sexual que no sea el matrimonio es fornicación. Y eso es abominación a los ojos del Señor. De tal manera entonces que el apóstol está diciendo, ¿no? De una manera muy concreta, se oye que hay entre vosotros fornicación. Si el apóstol llegara aquí con nosotros y nos dijera, iglesia, se oye que entre ustedes hay fornicación, entonces nosotros diríamos, bueno, pues entre lo que se oye y lo que puedes comprobar es otra cosa. Pero da un ejemplo muy concreto, porque está diciendo el apóstol, ¿no? Que es una fornicación, incluso que ni se nombre entre los gentiles, así de vergonzosa es. Dice tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hay un tipo, hay una persona que está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Puede ser su madrastra. ¡Qué cosa tan fea! ¡Qué cosa tan aberrante! Nosotros diríamos, eso está terrible. Pues claro, esto estaba pasando en Corinto. Pero recuerde pues que la fornicación no solamente es este tipo de relación incestuosa. Puede ser de cualquier otro tipo. Pudo haber dicho con el mismo impacto, sé que 2 jóvenes de la iglesia están teniendo relaciones sexuales y no se han casado. Pudo haberlo dicho. Pudo haber dicho, sé que hay un varón que se está metiendo sexualmente con una mujer que no es su esposa. Pudo haberlo dicho. Así que entonces está hablando justo de este tipo de pecados inmundos, estos pecados que están en el cuerpo y que afectan a la vida de la iglesia. La iglesia, dice él, está envanecida. Así que entonces sigue este camino el apóstol hablando de este asunto, y entonces va justo a llegar al punto en donde va a decir él qué cosa hay que hacer. Porque no solamente dice, este es el problema, hay fornicación entre ustedes, hay este tipo de pecados aberrantes delante del Señor entre ustedes, sino que él dice ahora qué se tiene que hacer. Por supuesto ya nos dijo en el texto, yo en espíritu estoy ahí, yo ya he juzgado este asunto en espíritu, les ha dicho reúnanse entre ustedes entre ustedes y que el tal sea entregado a Satanás. Qué cosa tan fuerte, ¿no? Que se ha entregado a Satanás. Entonces ahora, conociendo Pablo a la iglesia que están envanecidos, acaba de decir el apóstol Pablo que ellos están envanecidos en el verso 2, ¿no? Así como, no pasa nada, son jóvenes o están experimentando, pronto se le pasará, tratando como de justificar un poco el pecado. El apóstol viene al versículo 6 y les dice, no es buena vuestra jactancia.
Y si no es buena, amado hermano, entonces es mala. Si la jactancia no es buena, es mala. Pero cuando dice el apóstol, no es buena vuestra jactancia, ¿a qué se refiere? No es buena vuestra jactancia porque aquellos incluso pudiesen tener una actitud retadora delante de Dios, diciendo, sí estamos cometiendo este tipo de pecados y estamos bien, no pasa nada. Estamos perfectamente bien, no sucede nada, no me han descubierto. Mi relación con Dios está perfecta, no sucede nada, me jacto de que sí lo soy. Y si Dios no me juzga, tú tampoco me puedes juzgar. La noticia que le tengo es que Dios sí le juzga, y más fuerte que lo que yo puedo juzgarle a usted. Más fuerte. ¿Dónde, dice el apóstol, dónde está esta jactancia? No es buena. No es buena vuestra jactancia. Dejen de celebrarlo, dejen de alegrarse, déjense de la caradura de presentarse delante de Dios con semejante jactancia. Estoy en adulterio, estoy en fornicación, estoy teniendo relaciones ilícitas, estoy viendo pornografía, estoy haciendo este tipo de cosas y además me presento delante de Dios en la iglesia para cantar preciosamente. Levanto mis manos, cierro mis ojos, leo la Biblia y no, dice el apóstol, no es buena vuestra jactancia. No es buena. No es buena. Los pecados de fornicación, hermanos, la mayoría de ellos son pecados ocultos. Son pecados que están enclavados en el corazón de las personas. ¿No es cierto que el Señor dijo que si un varón mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? Esos pecados están clavados en el corazón de las personas. Esos pecados están puestos en la mente de las personas. Y la gente se jacta. No tiene que hacerlo abiertamente la gente. La iglesia en Corinto no tiene que venir a decir que sí, soy pecador, soy un fornicario y que eso no es necesario hacerlo. Porque el Señor ve la jactancia del corazón, el Señor ve en lo profundo del corazón. Si usted está cometiendo un pecado de esta naturaleza y viene a la iglesia y está dando una muestra de ser cristiano, y nadie se da cuenta de su pecado sexual, pero el Señor sí, entonces viene bien la palabra. No es buena vuestra jactancia. No es buena. Y a la iglesia le dice, a la iglesia a la que le está escribiendo, no es buena vuestra jactancia. Y entonces añade este concepto que los judíos corintios deben de conocer respecto de la levadura. Porque dice el apóstol, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es como si nosotros hoy trasladáramos esa frase a nuestra realidad contemporánea y dijéramos nosotros, una manzana podrida echa a perder el resto de las manzanas. Ellos saben el asunto de la levadura porque es un tema que los judíos tienen muy presente. Los judíos de aquella época, la gente de aquella época, usaban la masa sobrante que servía para hacer el pan. Le añadían un poco de agua a un pedazo de masa, la mezclaban con harina para empezar un proceso de fermentación. Pero si se infectaba semejante masa, entonces todo se echaba a perder. Tenían que quitar completamente esa levadura, que tenían que quitar todo ese desperfecto para que el resto de la masa, para que el resto de las cosas no se echaran a perder. En la época de la Pascua, cuando el Señor había mandado a Moisés que celebraran la Pascua, dio una tarea respecto de panes que no tenían que llevar levadura. Usted puede recordar esto. Incluso está citado en Éxodo 12:15, que dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Ellos tienen un concepto pues de la levadura, pero está diciendo el apóstol, un poco de levadura, este poquito de levadura que cunde, que hace inflar la masa, que afecta a todo el cuerpo, ¿no? Un poquito de levadura, dice, leuda, afecta, impacta a toda la masa. Desde luego que está usando un ejemplo de su tiempo y es un tema metafórico, porque lo que está en realidad diciendo es que una persona que está en un pecado de esa naturaleza, si no se hace nada al respecto, al rato va a haber un montón de personas siguiendo el mismo ejemplo, siguiendo la misma costumbre de fornicación.
¿Cuántas personas debe de tener la iglesia de Corinto para ser castigada? ¿Cuántas personas debe de tener la iglesia de Corinto para que el Señor llame la atención respecto de un tema de inmoralidad sexual? Uno diría, pues, miren, vamos a hacer una cosa. Si nos salen por ahí 5 o 6 personas que tienen ese problema, actuaremos. Pues no. Solo una. Si no se hace en la iglesia de Corinto algo con esa persona que está bastante identificado que es el varón que está teniendo relaciones con su madrastra, ¿no? Esa poca levadura, esa sola persona, esa única persona puede afectar a toda la iglesia. A toda la iglesia. Y desde luego que cuando no se hace nada, hay conductas que son no verbales y que tienen respuestas no verbales, lo cual hace que se autorice. Si no me dicen nada, entonces me lo están autorizando. Si ya se enteraron que estoy en esta condición y no me han dicho nada, la conclusión es que me están autorizando. Así que entonces el apóstol viene con estos corintios y les dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿No es verdad? Lo mencioné la semana pasada. El Señor Jesús a través de Juan le dijo a la iglesia de Tiatira, tengo contra ti que toleras a esta mujer Jezabel, que hace tropezar y que hace hacer fornicar a mi pueblo. La toleras, échala de ti. No quiere el Señor de ninguna manera que su iglesia se contamine. Échala, le dice Juan al Apocalipsis a la iglesia de Tiatira. Nosotros estamos frente a un texto que es incómodo, porque entonces nosotros tenemos que tener una conducta exactamente como Pablo está pidiendo a los corintios. No puede la iglesia de este siglo permitir que la iglesia se corrompa. La iglesia no puede permitir que entren pecados aberrantes sexuales y que no haga nada. Dice el apóstol, no es buena esa jactancia. Y después de hacer una disertación respecto de la levadura, de que nos tenemos que limpiar de la vieja levadura para que seamos nueva masa, y dar este concepto de la Pascua comparado con Cristo, viene el Señor Pablo en el versículo 9 diciendo entonces lo siguiente. Os he escrito por carta, dice el apóstol, cartas pues que no tenemos, que no os juntéis con los fornicarios. Eso hay una advertencia muy importante que nosotros tenemos que atender. No os juntéis con los fornicarios. Tenemos una percepción de repente equivocada, porque nosotros, por ejemplo, podemos decir, bueno, en el mundo hay una gran cantidad de fornicarios, ¿no es cierto? Usted puede ver en su trabajo, en la escuela, ¿no? En el mundo en general, hay una gran cantidad de personas fornicarias. De hecho, yo le puedo casi firmar o garantizar que la mayoría de las personas fuera de la iglesia tienden a la fornicación, de una u otra manera. No quiero decir todos, pero quiero decir una gran cantidad. Una gran cantidad de personas tienen este tipo de pecado. ¿Cómo entonces está diciendo el apóstol Pablo que dice él que nos escribió o les escribió por carta que no se junten con los fornicarios? Tenemos que romper relaciones con todas las personas con las que nosotros nos relacionamos. Tenemos que romper relaciones con todas las personas en el mundo con las que nos relacionamos. Amado hermano, nos quedaríamos solos. Tendríamos que salir del planeta. Sería complicado. ¿Cómo le hace? Pues tiene que renunciar al trabajo, tendría que renunciar a la escuela, no tiene que salir a jugar a la calle, no puede ir al supermercado, no puede ir a cobrar un cheque al banco, no puede ir a un club deportivo, no puede ir al cine, no puede estar en ningún sitio. ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo, entonces quitémonos de una relación con cualquier persona ya que se llame fornicaria? Así que entonces hay una percepción equivocada. De ninguna manera, no está diciendo esto. Incluso más adelante en el 10 está diciendo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. No está diciendo que no nos relacionamos con la gente de la calle para nada. No está diciendo esto. Estamos en este mundo. Recordemos lo que el Señor decía
En Juan 17, 14 al 18, se lo voy a leer. Decía el Señor: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amado hermano, hemos sido enviados al mundo. ¿De qué manera vamos a hablar el Evangelio de Jesucristo? ¿De qué manera vamos a hablar de la gracia? ¿De qué manera vamos a hablar de arrepentimiento y fe a un mundo que no está caído? Tenemos que ir con un mundo caído. Tenemos que ir al mundo caído, con el fornicario, con el avaro, con el idólatra, con todas estas personas. Tenemos que relacionarnos con ellos para hablarles del Señor Jesucristo, hablarles del arrepentimiento, de la fe, de la conversión, hablarles de que solamente hay un camino, que es Jesucristo. Esa es la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo. Pero la palabra de Pablo es fuertísima, porque está diciendo con ellos. No estoy diciendo que no se junten con ellos, porque entonces sería necesario salir del mundo. Váyanse a otro planeta, pues. No es posible. No estoy diciendo esto el apóstol Pablo. Entonces, ¿con quién fornicario no me debo de juntar? Dice el apóstol entonces. Más bien, versículo 11. Os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Entonces, ¿con quién no me tengo que juntar? Fíjese qué paradójico y contradictorio. Me está diciendo entonces la Biblia a mí que puedo juntarme con la gente de la calle que es fornicaria, idólatra, avara y todas esas cosas, y que con los de la iglesia no. Yo le diría, hizo una maravillosa interpretación del texto. Efectivamente, si hay alguien que se dice cristiano, si hay alguien que dice profesar la fe cristiana, si hay alguien que se dice hermano, pero es fornicario, dice la palabra, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Si hay alguien que está dentro de la iglesia y entonces su jactancia es mucha, y entonces no le importa, y entonces está tratando de autojustificarse a sí mismo, y entonces está tratando de ponerse alrededor una gran cantidad de justificaciones para decir, no importa, yo estoy bien con Dios. Ese que se dice hermano, ese que está dentro de la iglesia, dice el apóstol, no te juntes con él. No te juntes con él. ¿Saben qué es lo que hace la iglesia moderna? ¿Saben qué es lo que hace la iglesia de hoy día? No se junta con el de afuera porque se va a ensuciar. Se junta con el de adentro, pero el de adentro, no todos los casos, no siempre, pero muchas personas de adentro son fornicarias, son avaras, son idólatras, son maldicientes, son borrachos, son ladrones. La palabra del Señor es dura cuando dice estas cosas. No te juntes con ellos. Nosotros tenemos, por supuesto, un afán de mejorar. Le queremos decir a esta persona, mira, cambia, y le hacemos exhortos, pero no quiere cambiar. Antes, al contrario, nos quiere hasta invitar. Y nosotros, con este espíritu fervoroso de rescatar al perdido, seguimos teniendo una relación con estas personas. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Ni siquiera comas con ellos. El apóstol Pablo a los Efesios dice, apártate de los tales. No te relaciones con ellos. Y mi querido hermano, es muy difícil. Es posible que usted, que yo, que cualquiera de nosotros conozcamos a alguien creyente que está en adulterio o en fornicación de cualquier tipo, o que ve pornografía y que no quiere dejar estas cosas, que no quiere cambiar su conducta. Lo que tenemos que hacer es ni siquiera comer con él. Si compartimos su perversión, compartimos su condenación. Se lo repito, Si compartimos su perversión, amado hermano, entonces comparta
su condenación. Dice la Biblia, ni aún comáis con ellos. Con el tal, ni aún comáis. Por supuesto que no es agradable para nadie. Por supuesto que ese es algo muy determinante. Es un tema muy, muy concreto. Pero está en la Biblia. Pudiésemos buscar en cualquier otro lado algunos versículos que nos hablen acerca de la compasividad y del amor que le tenemos que tener al enemigo, al perverso, al pecador. Podemos encontrar mil cosas, pero no hay un solo versículo en la Biblia que contradiga esta verdad profunda. A veces, lo mejor que puede suceder cuando una persona está en pecado es no juntarnos con ellos. Entregarlo a Satanás implica que si la persona es salva, entonces el Señor hablará a su corazón un día y lo traerá de regreso sin nuestra ayuda. ¿No le pasó al hijo pródigo? ¿No le pasó a Gomer, la esposa de Oseas? ¿No el hijo pródigo pidió la parte que le correspondía de su herencia y se fue como pecador y fue a hacer todo lo que se le pegó la gana afuera? ¿No el papá renunció a él y lo dejó tocar fondo? ¿No entonces el muchacho se encontró entonces de repente allá en el chiquero de los cerdos con gentiles, comiendo garrobos y pensando para sí mismo, en la casa de mi padre tenía donde comer? ¿No se arrepintió él? ¿No llegó a esta reflexión? ¿No regresó con su padre y el padre lo recibió amorosamente? No Gomer, la esposa de Oseas, que el Señor le había pedido a Oseas que se casara con una prostituta. ¿No es cierto que se casó Oseas con Gomer? ¿No es cierto que Gomer fue infiel? ¿No fue fornicaria? Muy fornicaria. ¿No es cierto que se fue y luego Oseas vino y la compró otra vez con 30 siglos de plata? ¿No es cierto que la rescató y ella vino arrepentida delante de Oseas y la perdonó? Cuando tenemos una persona de esta naturaleza, hermanos, no hablar con ella ni comer con ella, rechazarle por completo, implica entregarla entonces a que el Satanás la zarande para que el Señor en un momento determinado pueda llamarle con fuerza, lo traiga de regreso a casa. Dios no necesita de nuestra ayuda. Créamelo, puede solo. Puede solo. Y tenemos muchos ejemplos que hemos dicho de personas que se han ido, que les hemos dejado y que tarde o temprano el Señor les llama. A veces muy fuerte, a veces no tan fuerte, pero si es hijo de Él, si ha sido regenerado, entonces el Señor hará la obra, tarde o temprano. Por ahí usted puede interpretar, el pastor está diciendo que a mi hijo lo tengo que correr de casa, o a mi esposo, a mi hija, o lo que sea. Usted interprete como quiera. Pero lo que la Biblia dice en función de la iglesia de Cristo, es que la iglesia de Cristo, y nosotros tenemos la responsabilidad, amado hermana, de hacer que la iglesia de Cristo permanezca santa. Santa. Sin mancha. Que esté ataviada, que la vistamos de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Nuestra tarea no es apapachar al pecado, nuestra tarea es preparar la vida de la iglesia en santidad para presentarla delante de Cristo cuando Él venga. Y usted y yo no sabemos cuándo viene. Puede ser que venga el próximo domingo, en un mes o en 1000 años más. Pero como no sabemos, nuestra tarea de todos los días es prepararnos para que se preserve la santidad de la iglesia. Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice el apóstol, entonces, ¿qué caso tendría? Dice en el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Y termina diciendo, quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Quítenlo. En términos del gobierno de nuestra iglesia es excomúlguenlo. Quítenlo. Se han oído en muchas iglesias de perversiones sexuales, de tolerancia, y que con un lema de amor cristiano malentendido, no ejecutan la disciplina. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? ¿Cómo debemos actuar ante una situación de esta naturaleza? No estoy, por supuesto, pensando que haya algo ahora. Cada quien de ustedes lo sabe. Estoy diciendo lo que la Biblia dice.
Y la Biblia dice, si hubiera entre nosotros, quiten a ese perverso de entre ustedes. Quítenlo, échenlo, expúlsenlo, sáquenlo. Si usted dice, ¿qué falta de amor cristiano? Dígaselo a Pablo, porque él es el que lo está diciendo. Él es el que lo menciona. Y su palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y si estamos en contra de lo que dice Pablo, estamos en contra de lo que dice el Espíritu Santo. No es tarea fácil, amado hermano. Me parece que la prevención es más importante, ¿no es cierto? Busquemos deliberadamente exhortarnos unos a otros para vivir una vida de santidad. Y el domingo pasado decía, padres, no toleren la fornicación de sus hijos. No la justifiquen. Hermana, no tolere el adulterio de su esposo. No lo tolere. Hermano, no tolere el adulterio de su esposa. Hermano, hermana, no se den concesiones viendo pornografía. No cometan estos pecados. Son aberrantes ante los ojos de Dios y pueden ser expulsados de la iglesia. Que no sea la motivación esa. La motivación tiene que ser, quiero vivir una vida de santidad para el Señor que me rescató y dio su vida por mí. Oramos. Padre, ninguno de nosotros queda exento de caer en situaciones de esta naturaleza. Pero tú conoces el corazón de cada quien. Conoces el andar y el reposo. Todos nuestros caminos te son conocidos. Conoces desde lejos nuestros pensamientos. Tú sabes, Señor, perfectamente bien quién de nosotros está en un pecado de esta naturaleza. Antes de ser descubiertos, Padre, cambia esta condición. Ayúdales para cambiar esta condición, que vivamos una vida de santidad, que anhelemos una vida de santidad, que querramos, Señor, con todo nuestro corazón, ser una iglesia santa y sin mancha. Porque corremos el riesgo, como los corintios, de que un poco de levadura leude toda la masa. Padre, retén tu juicio sobre nosotros. Extiende tu misericordia. Perdona nuestras faltas. Y déjanos, Señor, hacer las cosas que tu palabra nos enseña, que son la única manera en que podemos caminar en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.